verano, cuando llega el 8 de marzo, oímos hablar de sus orígenes, historias sobre un incendio terrible o una huelga muy lejana en el tiempo. Pero la verdad es que la historia real es mucho más potente y está ligada a un momento que literalmente cambió el mundo. Vamos a verlo. Y es que esas historias tan conocidas, aunque emotivas, en el fondo ocultan una narrativa de lucha, de organización y sobre todo de acción directa que llegó a desencadenar una auténtica revolución. ¿Empezamos a desentrañar el misterio? Pues lo primero es lo primero. Vamos a desmontar las leyendas. Hay dos grandes relatos que casi todo el mundo conoce, pero que, aunque forman parte ya del imaginario colectivo, no son el punto de partida real del 8 de marzo. Empecemos con el mito más antiguo. Nos habla de una supuesta huelga de trabajadoras textiles en Nueva York, allá por 1857. La imagen es muy potente, ¿verdad? Mujeres en la calle, pidiendo mejores salarios, una jornada laboral más corta y siendo reprimidas con dureza. Pues aquí viene el dato clave. Esa huelga sencillamente nunca existió. Es una historia que se inventó en los años 50, en plena Guerra Fría, y tenía un objetivo muy claro: borrar o disimular el potente origen socialista y comunista del 8 de marzo, que en ese momento histórico pues resultaba bastante incómodo. Se buscaba, en definitiva, quitarle todo el contenido político a la fecha. Y esto nos lleva al segundo gran relato. Este, a diferencia del anterior, sí que se basa en un hecho real, uno absolutamente terrible: el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. La historia que se suele contar es que este incendio, en el que murieron más de 100 trabajadoras atrapadas, fue la chispa que encendió la conmemoración. Es un relato que, claro, conecta enseguida con la tragedia, con el sacrificio de estas mujeres. Y el incendio, desde luego, fue una catástrofe que sirvió para que todo el mundo viera las condiciones de explotación inhumanas que sufrían miles de mujeres, muchísimas de ellas inmigrantes. Pero, y aquí está la clave, la fecha. Ocurrió el 25 de marzo de 1911, no el 8. Así que, aunque es un momento importantísimo en la historia de la lucha obrera, no es el origen del Día de la Mujer. Vale, entonces, si no fue ni una huelga que nunca existió, ni un incendio trágico, ¿de dónde demonios viene el 8 de marzo? Pues para encontrar la respuesta nos tenemos que ir a principios del siglo XX, al puro corazón del movimiento socialista internacional. A ver, sigamos la cronología. La primera idea surge en Estados Unidos, en 1909, pero el gran salto, el momento decisivo, llega un año después, en 1910, en Copenhague. Allí, una líder socialista alemana, Clara Zetkin, pone sobre la mesa una idea potentísima: que las mujeres de todo el mundo se unan para celebrar un Día Internacional de Lucha. La propuesta, claro, se aprueba por aclamación, pero ojo, fijaos bien, la fecha todavía no está cerrada. De hecho, la primera vez que se celebró, en 1911, fue el 19 de marzo. Esta frase lo dice todo, ¿verdad? Nos deja clarísimo cuál era el objetivo original. No se trataba solo de celebrar, sino de usar ese día como una herramienta de lucha política. La reivindicación central era el sufragio femenino, pero no como un fin en sí mismo, sino para sumar fuerzas a la lucha por el socialismo y la igualdad real. Era, en esencia, un día de pura militancia. Así que, durante los primeros años, la cosa era un poco flexible. El Día de la Mujer se celebraba en diferentes fechas de marzo, cada país un poco a su aire. Lo que unía a todas esas manifestaciones no era un aniversario concreto, sino una lista de reclamaciones que eran las mismas en todas partes. La revolucionaria Alexandra Kollontai lo describió genial. Dijo que esas primeras celebraciones eran un tempestuoso y vibrante mar de mujeres. Y es que se exigía de todo. El derecho al voto, por supuesto, pero también a ocupar cargos públicos, a tener un trabajo digno, a la formación profesional. Se luchaba, en fin, contra la discriminación laboral en todos los frentes posibles. Pero entonces vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se fijó la fecha en el 8 de marzo? Pues por un único acontecimiento. Uno que tuvo lugar en un sitio y en un momento muy concretos, y que lo cambió absolutamente todo para siempre. Nos vamos directos a la Rusia de los zares, en plena Primera Guerra Mundial. La situación era límite, millones de hombres estaban en el frente, la comida escaseaba, la gente pasaba hambre y la represión del régimen era brutal. El descontento era una olla a presión, y en ese contexto fueron las mujeres las que dieron el primer paso. Su grito de guerra era muy simple, pero contenía toda la rabia y la desesperación de un pueblo entero. No pedían grandes promesas de futuro, pedían algo básico, inmediato y vital: pan para dar de comer a sus hijos, y paz para que acabara la guerra que se estaba llevando a sus maridos, a sus hermanos y a sus padres. Y aquí está, este es el comento crucial. El 8 de marzo de 1917, que por el calendario que se usaba en Rusia entonces era el 23 de febrero, las obreras textiles de Petrogrado, lo que hoy es San Petersburgo, deciden ir a la huelga.
Nadie, absolutamente nadie, se esperaba que esa protesta empezada por mujeres justo en el Día Internacional de la Mujer iba a ser la chispa que prendería la mecha de la Revolución rusa. Su acción contagió al resto de trabajadores y en cuestión de días el régimen del zar se vino abajo. Esa gesta increíble de las mujeres rusas unió para siempre el 8 de marzo a un acto de transformación política radical. Ahora bien, ¿cómo pasó ese día revolucionario a convertirse en una fecha que se conmemora en todo el mundo y que está reconocida por la ONU? Pues el camino es bastante claro. Primero, se hizo fiesta oficial en la Unión Soviética, como un homenaje a las mujeres que empezaron la revolución. Desde ahí se fue extendiendo por todos los partidos y movimientos de izquierda del planeta. Y no fue hasta mucho después, con la segunda ola del feminismo en los años 60 y 70, cuando la fecha cogió un impulso nuevo que llevó a la ONU a celebrarlo por primera vez en 1975 y hacerlo oficial del todo en 1977. Con su llegada a la ONU, el nombre también cambió un poco. Se le quitó la palabra trabajadora para que fuera algo más amplio, que abarcara más realidades y reivindicaciones. Eso sí, para muchos, este cambio también supuso diluir un poco esa idea original, tan centrada en la lucha de clases. Y después de todo este recorrido, ¿por qué es tan importante conocer la historia real? Pues porque lo cambia todo. Nos dice que el 8 de marzo no nació para recordar a víctimas de una tragedia, por terrible que fuera, sino para celebrar a protagonistas de un cambio histórico. No es un día de luto, sino un día de lucha que honra la capacidad de las mujeres para organizarse, para plantar cara y para transformar la sociedad. Y con esto llegamos al final. Recordar este origen combativo, socialista y revolucionario inevitablemente nos hace pensar si la forma en que celebramos hoy el 8 de marzo le hace justicia a toda esa herencia de acción directa y de cambio radical. Es una buena pregunta que queda en el aire. Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje a la historia.